Qué gusto saludarlos esta tarde ya. Un placer estar aquí reunidos, tomando el tiempo para adorar a Dios. Hemos adorado al Señor, hemos reconocido su grandeza, su señorío y sabemos que Él está con nosotros y nos bendice. Amén. Hoy tengo una palabra para compartirles que se titula Restaura tus muros. Esa es la escritura o el título, perdón, de esta palabra, y queremos orar al Señor para ponerla en sus manos y pedirle que Él nos ayude, ¿verdad? Que podamos entenderla, aplicarla sobre todo y ponerla por obra. Señor, oramos delante de ti. Te damos muchas gracias por esta oportunidad y este privilegio. Permite, Señor, que como iglesia podamos entender tu palabra. Te hemos adorado con todo el corazón, te hemos bendecido, Señor. Hemos reconocido, Señor, que sin lugar a dudas tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, de la misma manera que te reconocemos, queremos que también nos guíes, que esta palabra sea una palabra de bendición, Señor, una palabra que nos aliente, nos dirija, Señor, que nos enseñe. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, que nuestros corazones puedan estar listos y preparados para que el Espíritu Santo siembre esta palabra en nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El tiempo de pandemia ha reducido la esperanza en el corazón de muchas personas. Muchas personas han tenido temor, han tenido pérdidas, ¿verdad? De personas, de familiares. No sé cuántos de aquí hemos tenido la pérdida de familiares, ¿verdad? O de conocidos que por cuestiones de pandemia se han adelantado. Y eso de que se adelantan, pues siempre genera en nosotros un poquito de incertidumbre, un poquito de temor, un poquito de que, ¿y será que me va a tocar a mí o no me va a tocar? ¿Me voy a ir? ¿No voy a ir? ¿La voy a librar? Ahorita que se han aumentado un poco los casos de COVID, ¿cómo le voy a hacer? O sea, esa situación de temor ha sido a nivel mundial, yo creo. Entonces, ¿por qué? Porque lo hemos experimentado. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo les diga a tu iglesia esta semana? ¿Qué es lo que deseas que yo pueda compartirle para que ellos puedan tener en su corazón? Y el Señor me dijo algo muy claro, me dijo, diles que no tengan miedo. Amén. ¿Sabe que más de 80 veces se repite eso en la Biblia? No tengas miedo. No tengas miedo. Entonces yo dije, ¿y por qué? ¿Por qué no vamos a tener miedo? Y aquí hay un par de verdades que Jesús nos enseña. ¿Por qué no vamos a tener miedo? Número 1, dice Jesús, ¿acaso con todas sus preocupaciones puedes añadir un solo momento a su vida? La versión 60 dice, ¿acaso con todas las preocupaciones puedes añadir una sola hora más a tu vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos enseña Jesús con esta verdad? Número 1, Jesús nos enseña que hay un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Sabemos el día y quizás hasta la hora en la que nacimos, pero no sabemos el día ni la hora en la que nos vamos a ir. Eso es algo que está fuera de nuestro control y por lo tanto, dice Jesús, no te preocupes por eso. ¿Por qué no te preocupes por eso? Bueno, porque al Dios que servimos, al Dios que adoramos, el Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz, ese Dios que nos dio salvación a nosotros, también tiene nuestros tiempos en sus manos. Entonces, si usted confía en Dios, que nuestro Dios es un Dios bueno y que nos bendice y que nos ayuda, confíele también su futuro. Confíele completamente su futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento Él nos va a llamar. Por supuesto, todos tienen planes, todos tienen proyectos, pero trate de que sus planes y sus proyectos se alineen a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la voluntad del Señor. La segunda verdad que está acá, la dice Jesús también en Lucas 12, verso 4. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. O sea, no tengan pendiente de eso. Les diré a quién temer.
teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Eso sí es poder, hermanos, ¿verdad? Claro, Él es a quien deben temer. Muy bien, entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Dice Jesús, hey, no tengas miedo. Pastor, pero si me da el COVID, no tengas miedo. Pastor, pero si hay un accidente y pierdo la vida en el accidente, no tengas miedo por eso. Y si una bala perdida anda por allí y me llega a dar, no tengas miedo de eso. Y si se volca mi coche, no tengas miedo de eso. No tengas miedo de perder el cuerpo, la vida de este cuerpo, no tengas miedo. Porque Dios nos ha dado un tiempo y estamos en sus manos. Y en el tiempo que Dios determine, en ese tiempo nos vamos a ir. No nos vamos a ir ni antes, ni nos vamos a ir después de lo que Dios ya tiene para nosotros en la tierra. Entonces, si no tengo control de eso, ¿por qué me preocupo? Dice Dios. No tengas miedo, iglesia, no tengas miedo de nada de eso. Camina en la confianza y en la fe de que Dios tiene nuestro tiempo en sus manos. ¿Está conmigo hasta aquí? Amén. Ahora, ¿cómo sé que esto es así? Y lo leímos hace un momento. Juan capítulo 7, verso 8. Dice Jesús, platicando con sus hermanos carnales, vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. No ha llegado mi momento. Wow. Quiere decir que hay un tiempo para todo. Ya Salomón había escrito en Eclesiastés 3 que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para dejar de abrazarse, hay un tiempo para construir, hay un tiempo para dejar de construir, hay un tiempo para todo debajo del sol. Hay un tiempo para todo. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y dice Jesús, no ha llegado mi momento. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando dijo esto? Aproximadamente 30 años. Hasta los 30 años Jesús seguía bajo la autoridad de sus padres y él era carpintero en ese punto. Y nadie conocía que él era el Mesías, ni que era el Hijo de Dios, ni que hacía milagros. No había hecho nada, estaba con un perfil completamente bajo. Cuando sus hermanos vieron que hizo un milagro, luego se empezaron a burlar de él y le dijeron, órale, ve, muéstrate al mundo, si haces cosas tan maravillosas, ándale, muéstrate. Y Jesús dijo, no ha llegado mi momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene las puertas delante de nosotros abiertas o cerradas, dependiendo lo que Él desea que nosotros hagamos. Así que si tú puedes confiar al Dios que alabas, al Dios que oras, al Dios que le ofrendas, al Dios que le diezmas, a ese Dios al cual te presentas y doblas rodillas delante de Él, también puedes confiarle que Él abre las puertas o cierra las puertas para que tú puedas tener el momento adecuado en la vida debajo de este sol. ¿Ven? Así como lo tuvo Jesús. Jesús no estuvo delante de la multitud antes ni después. Estuvo en el momento oportuno, adecuado, porque Dios tiene nuestros tiempos en sus manos. ¿Sí? Ahora, en el verso 30 de ese mismo capítulo, dice Jesús, entonces los líderes trataron de arrestarlo, trataron de guardarlo ya de una vez. Apenas empezaba y ya lo querían guardar. Pero dice, nadie le puso las manos encima. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su momento. Había un momento para Jesús. Dios había determinado todas las cosas y ya Dios había dicho en este tiempo y en este momento. Aquí inicias, aquí terminas. Pero durante ese proceso que duró como 3 años y medio, más o menos, al inicio ya lo querían guardar en la cárcel. Pero como no era su momento, no lo pudieron hacer. Mira, te lo pongo en otros términos más coloquiales. Si no te toca ni aunque te pongas. ¿Sí? Si no es tu momento, aunque estés ahí parado, no te va a tocar. Pero si es tu momento, aunque te quites, porque es tu tiempo. No sé si me estoy dando a entender aquí. Amén. Tú y yo tenemos que caminar en la confianza que nuestra vida está en las manos de Dios.
completamente en las manos de Dios. ¿Cuánto tiempo nos va a dar Él? No lo sabemos. Y por tal motivo Jesús te dice, no te preocupes, no tengas temor, no te preocupes por el mañana. ¿Qué tienes que preocuparte? Por el hoy, por el ahora, por el aquí, por el presente continuo donde nos desarrollamos. Porque Dios tiene en sus manos nuestra vida. Y se la hemos confiado. Le hemos dicho, Señor, estamos en tus manos, ayúdame a cumplir tu voluntad. Nos hemos confiado en el Señor. Juan capítulo 17, verso 1, Jesús está hablando. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ¿qué dijo él? ¿Ha llegado? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. O sea, al inicio sus hermanos querían aventarlo. Y dijo Jesús, todavía no es mi momento. Luego ya estando dentro, los fariseos y los intérpretes de la ley y los maestros dijeron, es tiempo de guardarlo porque está haciendo una revolución este hombre. Pero nadie le puso las manos encima porque no era el momento. Pero ya pasados los años, el tiempo se había cumplido y Jesús lo sabía y dijo, Padre, ha llegado la hora. Este es el tiempo de que ya tengo que partir y ya me voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un tiempo para él. Jesús como humano tenía un tiempo de nacimiento, un tiempo de crecimiento y un tiempo de partida. Todos tenemos los mismos tiempos aquí en la tierra. Y Dios te dice, iglesia, no tengas temor, no tengas miedo, camina con seguridad, camina con fe allá afuera, que Dios ha enviado a sus ángeles para que te cuiden y estén contigo, a donde quiera que tú vayas. Así que camina con fe. Ahora, restaura los muros, porque tenemos problemas. A veces nos preocupamos y tenemos temor y pensamos, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me sucede esto? ¿Y si me sucede lo otro? Y no tenemos control de nada de ello. Pero entonces yo te digo, de parte de Dios, no tengas miedo. Eso está en control de Dios. Puedes confiar completamente en que Dios, al que sirves, al que amas, al que le das, ese Dios también te cuida. ¿A dónde vas? ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, no tengas miedo. Pero, ¿eso es todo? No, restaura tus muros. No tengas miedo, pero restaura tu muro. Pastor, ¿y cuál es el muro? Mire, Nehemías capítulo 3, Nehemías 3, los primeros versos, dice la escritura, vamos a leer el primero que dice, entonces Eliasib, el sumo sacerdote, dice, el sumo sacerdote era un líder, ellos habían tenido un exilio y luego habían regresado, las murallas estaban destruidas, ellos estaban en vergüenza y en oprobio, estaban en un problema enorme. Como probablemente estamos hoy en día más o menos por el asunto de que está subiendo la inflación, que los productos están más caros, que el dinero no alcanza tanto. Ellos estaban en una situación, yo creo que más caótica que la de nosotros, y tenían las murallas derrumbadas. Y entonces el sumo sacerdote, es decir, los líderes, ¿verdad?, comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. Ellos comenzaron a hacerlo. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananel, ¿verdad? Ellos llegaron allí. ¿Le da siguiente, por favor? Otra. Cuando tú restauras los muros como líder, no sé cuántos líderes hay acá, pero si ustedes son parte del liderazgo, esa es la responsabilidad que tienen. Pero junto a ellos, junto a los líderes, dice la escritura, había personas de la ciudad de Jericó, personas que no eran líderes, pero que estaban allí, gente que no tenía nombramiento, pero que vivía allí. Entonces, donde termina el líder de construir, continúa construyendo las personas de la ciudad, y más allá estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y sus barras. ¿Ok? Y así todo el capítulo habla de familias tras familias tras familias. Y unos construyeron esta parte, pero ustedes saben que construir, por ejemplo, una barda, no puedes construir una barda, yo he construido esta parte, ya pues ella que construya lo otro y así. No, una barda, un muro de la ciudad tenía que tener continuidad. Entonces yo construyo aquí, pero el que está construyendo va enlazando con lo que yo voy construyendo. Y esto nos ayuda a entender que no solo tienes que restaurar tus muros,
sino que además tienes que permitir que las personas que están al lado tuyo también se unan al trabajo que tú estás haciendo para que el muro tenga una mayor fuerza. Porque juntos es mejor. Amén. Juntos es mejor. Y entonces, Dios te dice, no tengas miedo. En esta pandemia, no tengas miedo. Tu mente debe estar enfocada en restaurar los muros que se han caído durante este tiempo. ¿Qué problemas son los que debemos de afrontar? Los que sí nos tocan. Aquellos que yo necesito ver. Yo no puedo saber en qué día me voy a ir. Tampoco puedo saber si me va a suceder algo en la calle o en el camino, o si me va a suceder algo en el transporte público, o si el mismo auto que voy manejando le sucede algo. Yo no lo sé, pero siempre voy confiando en que Dios tiene sus tiempos en sus manos, mis tiempos en sus manos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿qué sí tengo que hacer? Restaurar los muros es nuestra responsabilidad. Y yo aquí tengo algún par de cosas que quiero puntualizarles y ayudarles. Número 1, enfócate en restaurar la relación familiar. Estos años de pandemia probablemente han deteriorado tu relación familiar. Probablemente hoy en día se han acostumbrado tanto a la situación de pandemia y al quedarse medios aislados, porque todavía no tenemos así como que completa libertad, que cuando estamos allí dentro, en lugar de tener comunicación los unos con los otros, tenemos desatención los unos con los otros. Y cada quien está con su celular, o a veces están con las pantallas, ¿verdad? Viendo una cosa u otra cosa, pero no hay una convivencia familiar, y esa es responsabilidad de todos. Esa es la responsabilidad de restaurar los muros. Es mi responsabilidad dejar de lado el celular y comenzar a platicar con las personas que están frente a frente. Y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué me platicas? ¿Qué me cuentas? ¿Verdad? Esa relación y esa comunicación, ¿qué pasa? No, pues es que ya se me descompuso el celular. Ah, ok. Vamos, te voy a comprar el iPhone 13. Amén. Sí, o sea, a lo mejor no sabes qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y necesitas que alguien te ayude. A lo mejor tu papá o tu hijo, no sé. Pero tu responsabilidad es enfocarnos en restaurar la relación matrimonial. Hablen, platiquen, jueguen, abracen, amen, sonríen. Dejen un poco el celular, dejen un poco las computadoras, dejen un poco las pantallas, el entretenimiento, déjenlo de lado y convivan como familias, porque esa es tu responsabilidad. Ay, es que yo tengo temor que me vaya a morir, hermano. ¿Y la casa? ¿Y tu familia? Pues estamos pensando en algo que no tenemos control, y en lo que sí tenemos control no nos estamos dando el tiempo para hacerlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están allí? Segundo, enfócate en restaurar el amor que la familia debe tener a Dios. Reconstruye ese muro. Muchos de nuestros hijos no quieren nada con Dios. Y a veces no quieren nada con Dios porque no les hemos enseñado a amar a Dios. ¿Por qué? Porque no les enseñamos quién es Dios, no les enseñamos lo que ha hecho por la familia, las promesas que Él ha dado, las promesas cumplidas cuando hemos orado. A lo mejor ellos no saben que enfermaron cuando eran pequeños y tú oraste a Dios y le dijiste, Señor, por favor, sánalo o sánala. Ellos no saben porque no has tenido el tiempo para comunicarles a ellos cuánto Dios les ha amado y cuánto Dios les ha cuidado desde pequeños. Y ellos están creciendo creyendo lo que el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? Que tú mereces todo. Y la realidad es que no hemos enfrentado problemas y hemos orado a Dios y Dios ha respondido y Él nos ha ayudado, y eso que Él ha hecho no lo hemos transmitido a las generaciones. Y como no lo hemos transmitido, entonces ellos no saben amar a Dios. Y luego dicen, no, es que yo no me gusta ir al templo, no me gusta estar allá, vamos al templo, no quiero. ¿Y por qué no quieres ir? No, es que está bien aburrido, es que el pastor predica bien feo, es que Josué canta bien mal.
Es que la hermana Pili lee muy rápido. O sea, en el tiempo que nosotros íbamos a la iglesia, cuando éramos pequeños o más pequeños, el pastor duraba 1 hora, 1 hora y media, a veces hasta 2 horas predicando. Luego entonces, no teníamos aire acondicionado. Luego entonces, los que cantaban una eternidad. Casi Cristo venía. ¿Verdad? Y entonces, y ahora no, ahora, ¿cuánto tiempo estamos en la casa del Señor? 1 hora 20, 1 hora 30 máximo. Y aún así dicen los jóvenes, uy, tardan mucho, es bien aburrido. Pero eso sí pueden estar 3, 4, 5 horas jugando, o en las redes sociales, o viendo entretenimiento, ¿verdad? Porque no le hemos enseñado a amar a Dios. Porque hay que amar a Dios, hay que amarlo y hacerles recordar lo que Él ha hecho. Ahí están los devocionales. Escribimos los devocionales, use los devocionales, platique los devocionales. Esta semana hablamos acerca de el cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. ¿Qué otra cosa puedo reconstruir en mis muros? Enfócate en restaurar el desorden en tu casa. Estos años de pandemia, ¿verdad? Hemos acumulado probablemente, o hemos dejado de limpiar probablemente, porque estamos medio semidepresivos en el asunto de que, ¿qué tal si me muero? ¿Qué tal si me toca? ¿Qué tal si esto? Eso no tenemos control. Y Dios te dice esta mañana, no tengas miedo. ¿Ven? El tiempo tuyo está en las manos del Señor. Mi tiempo está en sus manos. Bueno, resuelto ese asunto, entonces ¿qué? Hermano, restaura tu casa. Si está desordenada, ordénala, límpiala, tira las cosas que vas a tirar. No tires a sus hijos, por favor, pero tira las cosas que vas a tirar. Regala las cosas que vas a regalar y quédate con las cosas que te tienes que quedar. ¿Sí? Si algo no has usado por 2 años, ya nunca lo vas a usar. En serio. Entonces, que tu casa sea un espacio libre y agradable a la imagen y semejanza del espacio que Dios nos ha dado. Mira, Dios nos ha dado diferentes tipos de climas y diferentes tipos de tierras y diferentes tipos de entornos. Tenemos, por ejemplo, está el desierto, y en el desierto tiene una forma de ser, ¿verdad? Y luego tenemos los bosques, luego tenemos el área tropical, y así, diferentes formatos en la tierra. Pero todos se ven lindos y todos tienen una belleza particular o singular. Pero no hay nada que sea aparente o semejante a algunas casas de nosotros, ¿verdad? Porque algunas casas de nosotros están desordenadas, completamente sucias por todos lados, ¿verdad? Telarañas por todos lados, desarreglado por todos lados. Entonces tenemos que poner en orden la limpieza de nuestra casa. Estoy hablando de la limpieza. Mira, fíjate cómo Dios es tan sabio. En cada uno de los entornos que le mencioné, Dios tiene animales que se dedican a la limpieza. Y si muere un animal, inmediatamente en cuanto muere, luego llegan los animales carroñeros y limpian el espacio que está sucio, ¿verdad? Porque a Dios le gusta tener orden. Entonces, que nuestras casas sean un reflejo del orden que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Ponga a sus hijos a ayudarle. Ellos les va a gustar a ellos. Los van a amar. ¿Sí? Muchachos, si sus papás, porque también hay este caso, a veces nuestros papás no quieren hacer qué hacer. A veces los papás no les gusta hacer qué hacer. Y a ustedes les gusta tener las cosas ordenadas. Ustedes empiecen a ordenar. Empiecen a ordenar cosa por cosa, área por área. Mantengan un espacio limpio y agradable. Restaura tus muros, porque eso sí, Dios te encargó. ¿Está conmigo hasta aquí? Luego entonces, tenemos también otra área. Enfócate en restaurar la relación conyugal. A veces se nos pasa que le tenemos que decir al cónyuge que lo amamos. Si usted tiene una esposa, dígale que la ama. Si tiene un esposo, dígale que lo ama. No solo le prepare la comida, o no solo quiera tener relaciones con él, con ella, ¿verdad? Sino que provea un espacio en donde se restaure el amor
que verdaderamente usted le tiene, porque no hay prójimo más cercano que su cónyuge. Así de sencillo. Y la palabra dice con toda honestidad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios capítulo 5, usted puede ver allí una lectura rápida de cómo Dios cuida a su iglesia, que la ama, la sustenta y la protege. De la misma manera, los esposos deben de amar y cuidar a las esposas. Entonces, esposos que están acá, por favor, díganle a sus esposas cuánto les aman. Dígale, esposas, a sus esposos cuánto lo quieren, ¿verdad? Yo sé que las esposas de repente se cansan de estar cocinando 3, a veces hasta 4 veces al día, todos los días. Pero también el esposo se cansa igual de salir a trabajar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Pues caminar juntos y animarse mutuamente y amarse mutuamente y hablarse las cosas lindas del por qué están ustedes juntos. Restaure su relación conyugal sobre todo, estamos hablando de eso. Y tenga en alto eso, muy alto. ¿Por qué? Porque probablemente sus hijos crezcan y lo abandonen, lo dejen, porque pues tienen que hacer también sus propios hogares. Y usted se va a quedar con su cónyuge. Y ahí va a estar con él o con ella el resto de la vida hasta que Dios lo determine. Amén. Pero luego se quedan solos, ya no saben de qué hablar ni de qué platicar, porque no procuraron tener una comunicación desde antes. Así que hagamos eso, porque esa sí es nuestra responsabilidad. ¿Está conmigo? Bueno, luego entonces, quiero terminar aquí. Nehemías capítulo 4 verso 14 dice: luego, mientras revisaba la situación, que es lo que estamos haciendo ahorita, revisando la situación, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, léalo conmigo por favor: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Restaura los muros. Restaura los muros. Esa es tu y mi responsabilidad. Eso es lo que Dios nos ha encargado. A veces nos olvidamos de eso y nos centramos en el temor, en el miedo, en el hecho de que, ¿y qué tal si me pasa? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si esto o el otro? ¿Verdad? Y se nos olvida lo que Dios sí nos ha encargado. Regrésale uno, por favor. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen. Iglesia, Dios nos está llamando. Luchemos, no tengan temor. Luchen por las cosas que Dios sí les ha encargado, que Dios sí nos ha encargado. Amén. Póngase de pie, por favor. Déjeme orar con usted en esta hora. Déjeme orar al Señor y decirle: Señor, ayúdanos a restaurar nuestros muros. Ayúdanos a tener fe que nuestros tiempos están en tus manos. Señor, aquí estamos en esta hora y te damos